Con respecto al capítulo 4, el título del capítulo es Resultados y propuestas, y la manera de redactarlo es la siguiente. Iniciamos con un párrafo introductorio que presenta los contenidos del capítulo, esto es, los resultados y los nombres de cada uno de los apartados que a continuación vamos a presentar. Después de presentar este párrafo introductorio, estaremos presentando los resultados en sí, ¿ok? Dependiendo si la investigación fue cuantitativa o cualitativa. Si fue cuantitativa, estaremos presentando las gráficas y las tablas que se han derivado de los datos que se obtuvieron en la aplicación de los documentos, pero no solo es presentar las gráficas o figuras o tablas, sino que después de cada una de ellas es hacer una descripción lo más detallada posible de lo que cada una de las gráficas presentan e incluso hacer una inferencia de lo que los datos nos están arrojando. Y, por ejemplo, no se trata, si nos centramos en este ejemplo que está aquí en esta diapositiva, la gráfica de pastel que está por debajo, podemos ver que tiene los porcentajes, donde habla de casadas, solteras, separadas y viudas, ¿sí? Y ya tiene el porcentaje de cada uno de los rubros. No se trata simplemente de decir, bueno, se puede apreciar en la gráfica que las solteras fueron 42%, las casadas 28%, las separadas 18% y las viudas 12%, porque eso se ve, es muy claro, porque está ya establecido de esa manera en la gráfica. Hay que hacer una mayor interpretación de los datos. ¿Qué implica que haya el 42% de solteras? ¿Okay? ¿Qué implica que el número de viudas sea apenas del 12%? ¿Cuál es el rango que es más alto? ¿Cuál es el más bajo? ¿Cuáles pueden ser algunas de las causas dependiendo de lo que hayan encontrado ustedes en sus propias investigaciones? ¿Sí? Esto aplica para todas las gráficas, que en este caso se llaman figuras, o para todas las tablas que pudieran presentar. ¿Cuántas pueden presentar? No hay un número determinado, depende de las que hayan obtenido de acuerdo a los objetivos de su estudio, de acuerdo a los indicadores que están manejando, de acuerdo incluso a la descripción e indicador por indicador, o hasta puede ser ítem por ítem en cada rango de indicador. ¿Sí? Entonces pueden presentar las imágenes, figuras o tablas y su descripción y análisis de cada una de ellas, ¿sí? Lo más detallado posible. Esto es en la primera parte del capítulo 4 para las investigaciones cuantitativas. Para las cualitativas, en esta primera parte van a hacer una presentación, incluso pueden poner una tabla, de cuáles fueron los códigos que fueron asignando al momento de identificar en las entrevistas los códigos. Después pueden identificar cuáles fueron las categorías que se organizaron de acuerdo a los códigos que se obtuvieron, cuáles categorías emergieron, y ir poniendo algunos ejemplos, ¿sí?, de algunas de las categorías, que fue lo que dijeron algunos de los participantes de las entrevistas, e ir empezando a hacer esa explicación, esa interpretación de los datos, que esa interpretación de los datos va a partir de la categoría y las respuestas que se obtuvieron, qué es lo que el investigador está descubriendo que los entrevistados fueron diciendo, para llegar a conclusiones de qué es lo que dice la población estudiada en cada una de las categorías, ¿sí? Probablemente lo único que presenten sea una tabla con los códigos que se asignaron, otra tabla con las categorías, y posteriormente todo lo demás ya es una descripción ya más a manera narrativa, ¿okay?, donde no tienen que apoyarse con gráficas, ni con tablas, ni con figuras, ¿sí? Eso es en el caso de los cualitativos exclusivamente. Bueno, esta es la primera parte del capítulo, donde se presentan los resultados obtenidos tanto de gráficas como si están presentando las
análisis estadístico, como las pruebas de hipótesis que pueden haber tenido en el caso de los que tienen estadística inferencial para comprobar hipótesis. Posteriormente vamos a el apartado 4.1 que se llama análisis de resultados teóricos. De acuerdo a la guía de la universidad, en este apartado se debe de fundamentar las aportaciones teóricas que se han obtenido como consecuencia de la operacionalización de la estrategia metodológica y de la aplicación del método de análisis deductivo. ¿Qué quiere decir esto? En este apartado lo que tienen que hacer es ver sus resultados, que ya los analizaron en la presentación en el inicio del capítulo, e ir comparando lo que la teoría que está en el capítulo 2, en su sustento teórico, en su marco teórico, qué es lo que dice el marco teórico que ustedes consultaron y qué es lo que encontraron en su estudio, e ir comparando y contrastando si lo que ustedes encontraron en el marco teórico, qué es lo que dicen las normas, qué es lo que dicen las teorías, qué es lo que dicen los autores, todo eso que ya se presentó previamente, que ustedes analizaron previamente antes de hacer sus instrumentos y sus tratamientos, cómo eso que consultaron se confirma y de qué manera se confirma. Ir contrastando lo que pasa en el capítulo 2, lo que dicen los autores, con lo que encontraron. ¿Qué tantas coincidencias encuentran entre lo que hay en la teoría y lo que sus resultados tienen, ¿sí? Lo que encuentran de manera empírica? Esto es el apartado 4.1. Una vez que concluyan este apartado 4.1, el apartado 4.2 se llama análisis de resultados metodológicos. De acuerdo a la guía, esto es fundamentar las aportaciones teóricas que se han obtenido y como consecuencia de la operacionalización de la estrategia metodológica y de la aplicación del método de análisis inductivo. Suena muy parecido, pero la diferencia entre el apartado anterior y este apartado es que en este apartado van a ver las peculiaridades que su estudio haya encontrado. ¿Qué quiere decir? Lo que aplica para la población estudiada, lo que aplica para donde se realizó el estudio, cuáles fueron las, digamos, los hallazgos que tuvieron muy particulares que se van a identificar, ¿sí? Que a lo mejor van a ser discordantes a lo que la teoría que consultaron al inicio encontraron, y tratar de buscar identificar aquellos aspectos que encontraron en su estudio que probablemente la teoría que consultaron previamente no lo menciona o lo menciona de una manera muy superficial. En el caso de los estudios cuantitativos es probable que este apartado no sea tan extenso, porque se esperaría que el análisis deductivo propicie que lo que la teoría establece se replica en el estudio que realizan dentro de sus contextos. Sin embargo, es posible que aparezca. En los estudios cualitativos es más factible que en este apartado puedan surgir mucho más riqueza de datos que contrasten lo que en la teoría originalmente se presentó, ¿sí? Entonces aquí viene la diferencia. El primero es comprobar la teoría con lo que encontré, y en este caso la discordancia que encontré, que es novedoso, que no estaba muy ampliamente detallado en la teoría. ¿Okay? Posteriormente, el apartado 4.3 se llama aportaciones, y de acuerdo a la guía se presenta de manera consistente y exhaustiva las aportaciones que el investigador realiza, configurando el contexto de descubrimiento y resaltando los obstáculos epistemológicos que afrontó y la manera de cómo se resuelven los conflictos investigativos durante el proceso de investigación. En otras palabras,
lo que ustedes tienen que poner en este apartado es lo que ustedes están aportando, valga la redundancia, al cuerpo de la ciencia con lo que en su estudio encontraron. ¿Qué cuestiones tal vez novedosas? ¿Qué cuestiones de confirmar teorías previamente? ¿Qué cuestiones nuevas surgen de lo que ustedes hacen? ¿O cuáles cuestiones o cuáles resultados vienen a confirmar una teoría que ya existía previamente y se ratifica al momento de que ustedes hacen el estudio en sus propios contextos? Esa es la primera parte de este apartado. Y posteriormente tienen que ir mencionando cuáles fueron las dificultades que fueron encontrando. Y cuando aquí habla de obstáculos epistemológicos, es si a lo mejor tuvieron poca información teórica del estudio previamente realizada, o qué dificultades fueron encontrando para la realización del estudio y cómo pudieron en su proceso resolver esas dificultades. Esto es el apartado 4.3, aportaciones, y finalmente estaríamos concluyendo su reporte de investigación con el apartado 4.4, que se llama conclusiones, que en este apartado es enumerar a manera de afirmaciones claras y concretas lo logrado con la investigación, iniciando con si su objetivo general se alcanzó o no se alcanzó. Y si tuviesen objetivos específicos, igual, si se lograron o no se lograron, ¿sí? Este apartado es muy concreto y son afirmaciones contundentes que nos van a establecer lo hallado en su investigación, ¿sí? De manera muy contundente. Por ejemplo, pueden decir, la aplicación del método X sí tiene un efecto positivo en el aprovechamiento de los estudiantes, ¿okay? O la mayor parte de los estudiantes se encuentra en este estado emocional de acuerdo a el instrumento, ¿sí? Son afirmaciones muy concretas que vienen a reflejar lo que ustedes encontraron tanto en la aplicación de su instrumento como en el análisis de los datos obtenidos. Y ya con esto estaríamos concluyendo tanto el capítulo 4 como el informe final de investigación.